Hola, soy Paula Bolívar. Gracias por estar en mi canal de YouTube y hoy vamos a hablar sobre la ciencia y el presupuesto que este sector tiene en nuestro país. Pues varios académicos han salido muy preocupados a decir que se están parando todas las investigaciones, que este sector no tiene la financiación necesaria y por eso nos encontramos a esta hora con la profesora Gabriela Delgado, quien se ha dedicado toda su vida al tema de la ciencia, es PhD en ciencias farmacéuticas, profesora de la Universidad Nacional y actualmente trabaja en el distrito. Así que, profe, bienvenida a mi canal. Buenas noches, Paula, a ti y a todos los seguidores de tu interesante canal y gracias por la invitación porque nos permite hacer una necesaria pedagogía. Cuando no estamos en el sector científico, a veces sentimos una distancia incluso en la forma en cómo se expresan los profesores, los investigadores, los doctores que están en toda esta área. Y por eso, profe Gabriela, quiero que le preguntarle cómo esta falta de financiación en la ciencia puede afectar directamente al ciudadano colombiano. Bueno, lo primero que hay que decir y quizás el ejemplo más reciente que tenemos fue la pandemia. Nosotros aquí en este país nos varamos desde un tapabocas hasta medicamentos más o menos complejos para poder rescatar a las personas que estaban en ese vilo entre la vida y la muerte por situaciones obviamente derivadas de esta infección, pero que pudieron haberse manejado si tuviésemos herramientas derivadas sin duda alguna de la ciencia, la tecnología y la innovación. Por eso es que estamos condenados a ser unos buenos consumidores y buenos negociantes de buenos precios de lo que en el exterior aquellos países que se invierten en ciencia y tecnología nos quieran vender. Y repito, la pandemia fue el mejor ejemplo. Aún teniendo los recursos, teníamos que hacer la filita porque los países que producían desde los medicamentos para las unidades de cuidados intensivos, como los hisopos que todos los Sí. recuerdan porque eran los instrumentos necesarios para llevar a cabo el diagnóstico de COVID, hasta por supuesto las vacunas. Todos estos elementos, o en su inmensísima mayoría, más del 99% de todos esos insumos reactivos y medicamentos que se requerían en la pandemia, son traídos de otros países. Somos dependientes de lo que naciones desarrolladas que han llevado a sus países a eso que el presidente Petro se ha propuesto como llevar o transformar a Colombia a una sociedad de conocimiento, implican inversión en ciencia, tecnología e innovación. Y digamos, esa inversión no es nada distinto a la financiación de esos proyectos que, gústenos o no están sincronizados con los periodos de un gobierno. Entonces, pues siempre se requieren eso que llaman en las administraciones públicas las victorias tempranas, mostrar qué pasa con esas investigaciones, pero desafortunadamente no hay una sincronía entre el periodo de los gobiernos, bien sean nacionales o locales, con los resultados o con los réditos de la ciencia. Eso es lo que podría decirte. Entonces, un Es, proyecto de investigación que puede durar 5, 7, 10 años, hasta 20 años, un proyecto que genere resultados que puedan ser transferidos y materializados en un bien, en un producto, en un servicio tangible, pues esos resultados no se van a ver en los 4 años que dura un gobierno, un periodo presidencial, una alcaldía, una profe, gobernación. y justamente ahí por eso quiero preguntarle, porque el presidente Gustavo Petro una vez tuvo su posesión y demás, fue muy enfático en decir pues que él estaría a la vanguardia con la investigación, que apoyaría a la academia. Pero entonces, ¿qué sienten ustedes que están allí? ¿Ustedes sienten que fue un engaño, que fue simplemente un discurso? Porque de eso que él dijo a lo que usted nos está planteando que sucede hoy, pues ahí dista muchísimo. Bueno, yo quiero decir que
esta frustración que sentimos muchos ha sido, digamos, es parte de la esencia de un científico. Lo que ha cambiado es las frases que se han empleado, pero en los últimos años y quizás desde que me pude graduar del pregrado y ya han sido algunos gobiernos, todos han dicho exactamente lo mismo. Y por eso es que uno lee a hombres y mujeres de la ciencia ya cansados y agotados, sin ver ninguna luz al final del túnel, sino breves destellos a lo largo de los caminos, cuando los gobiernos de turno anuncian que es importante la ciencia, pero sus buenos propósitos no se materializan ni con políticas y muchísimo menos con presupuesto. De Entonces, acuerdo. puede que haya unos estudiantes de biología, de medicina, que estén haciendo la investigación, pero si no tienen, si no cuentan con ese apoyo de Estado, pues va a ser muy difícil que avancemos también como país y a nivel competitivo. Fíjate tú y que se fije la audiencia en que hay talentos muy importantes y volviendo al talento humano, es, es preocupante y es llamativo si nosotros nos las damos de colombianos tan astutos y tan sagaces en los negocios, hemos hecho el peor de los negocios. Primero, se ha instrumentalizado la academia. No falta el presidente que se quiera tomar la foto con un científico, con un estudiante. Perdóname la expresión, pero nos han manoseado toda la vida, pero a la hora de realmente aportar con recursos a la ciencia, para eso sí no están, para eso sí no es importante. En los últimos años yo había hecho un análisis preliminar hace unos meses para una audiencia en el Congreso buscando también esta sensibilización. Si no entienden de ciencia, entonces entiendan de presupuesto. Y entonces juegan a las becas. Un estudiante de doctorado es un estudiante que quiere hacer su carrera como investigador, es una vocación ser investigador y en las becas le garantizan a ese estudiante que despeje su mente de las naturales preocupaciones de pagar servicios, de sostener a su familia durante al menos 3 o 4 o 5 años que pueda durar su periodo de formación a través del desarrollo de un proyecto. Un estudiante Ujú. de doctorado no es que se meta en una aula de clase a tomar clases y a presentar exámenes. La formación de un estudiante de doctorado solamente se hace a través de un proyecto de investigación que ejecuta durante esos 3, 4 o 5 años. Entonces, como se va a dedicar tiempo completo, las becas lo que garantizan es el mantenimiento y el despejar de la mente de esos estudiantes, Mm. de esos investigadores en formación, para que se dediquen de tiempo completo a resolver las preguntas, a hacer los experimentos, a colectar los datos, a analizar sus resultados para entregar o avanzar y aportar a esa creación y co-creación mundial de nuevo conocimiento en las distintas áreas del saber. En ese sentido, Colombia ha aportado a las becas, pero en un desbalance medio asincrónico y medio loco. ¿Cómo entregamos becas, pero no entregamos proyectos? Entonces los estudiantes se dedican a mendigar o a hacer cualquier cosita de proyecto porque no hay plata para los proyectos. Están tranquilos, pero ya su intranquilidad y su mente no está en cómo va a pagar los servicios, el arriendo, cómo va a sostener a su familia, cómo se va a sostener él, sino ya su preocupación está de dónde voy a sacar para el proyecto de investigación. Y los resultados pues no, pues son discretos porque en la medida en que son investigaciones marginales, pues nunca vamos a poder competir en el nuevo conocimiento de las grandes ligas, no necesariamente para ganarnos un Nobel, sino para tener resultados tangibles que puedan ser transferidos para nuestra propia sociedad, para resolver los problemas. Sin embargo, hemos invertido en becas. El otro día hacía mención de las distintas fuentes, de las regalías, del presupuesto general de la nación y de los aportes propios de las propias universidades, que es donde allí se lleva a cabo más del 90% de la, tanto de la formación como de los aportes a investigación para esa probable transferencia, es decir, de ese nuevo conocimiento se desarrolla en las universidades. Sumando a grosso modo la inversión de los últimos 10 años es del orden de billones, de 2.5 billones invertidos en becas. Y se gradúan esos estudiantes con mucho esfuerzo. ¿Y dónde están los cupos, digámoslo de esa manera, laborales para que esos doctores
ya se desarrollen como Y investigadores. hagan, hagan el aporte que estamos esperando como sociedad, claro. Por supuesto, es como si tú formaras un corredor de Fórmula 1, gastas en muchos carros de prueba, estrellas carros, y ya cuando lo tienes listo, lo botas a la calle y ni siquiera lo montas en una patineta, porque no hay posibilidades de eso. Entonces, como ya están frustrados, muchos de los que se han formado en el exterior ni siquiera quieren volver. Y los que estamos formando en las universidades locales están despavoridos queriendo salir al mejor postor. Entonces, nosotros con el recurso poco recurso público local, le estamos formando el talento humano para que aporte al desarrollo y a sociedades de conocimiento distintas a Colombia. Somos brutos, hablando presupuestalmente. Estamos haciendo el peor de los negocios. Entonces, si no entendemos el valor de la ciencia, entendamos el valor de lo que estamos perdiendo como colectivo y como sociedad al haber invertido tanto recurso humano en becas y no darle la posibilidad a estos investigadores de que hagan ya un aporte maduro a la solución de los problemas que el país necesita en todos los sectores basados en la ciencia, la tecnología y la innovación. Una de las formas de analizar la competitividad de un país justamente es la innovación. Nosotros hoy si salimos a vernos en relación con otros países, así sea de la región en América Latina, podríamos decir que estamos crudos. Estamos absolutamente crudos y realmente otra de las fallas que hemos tenido como sistema es en trabajar por los indicadores. Los indicadores son el resultado de un quehacer genuino. Entonces, recordemos también cómo entramos al club de la OCDE, maquillando los resultados, haciendo trampa, entrando por la puerta de atrás, mostrando que teníamos inversión en ciencia y tecnología cuando no la teníamos, cuando nos inventamos un indicador de actividades de ciencia y tecnología que no es lo que el mundo entero utiliza para comparar las inversiones de ciencia y tecnología en todos los países, incluyendo los en vías de desarrollo o subdesarrollados como nosotros. Aquí disfrazamos esa cifra para mostrarle a la OCDE que nosotros sí invertíamos más del 0.3 o 0.6 del Producto Interno Bruto, cuando no alcanzábamos a duras penas al 0.27% de un Producto Interno Bruto que también es bajo. Entonces, cuando hablamos de indicadores aún maquillados, siempre estamos en las posiciones más marginales de todas. Pero justo en este gobierno, que es lo que genera todavía mayor frustración, es que en una mirada donde se propende y se habla con tal, digamos, con tal explicitud en un plan de desarrollo, en un programa de gobierno, de pretender alcanzar la seguridad alimentaria, la seguridad farmacéutica, la seguridad energética tan necesaria y que se olvide de la ciencia como el principal factor para materializar esas famosas seguridades, esos objetivos de país, que todas esas, de verdad, esas planteamientos de gobierno tan importantes que soñábamos con escucharlo como tan bien plasmado, que eso pasaba por una sociedad de conocimiento, que no se comprenda que eso no es a punta de discurso, sino con inversión en ciencia. Entonces, la frustración es doble, el desconcierto es triple, cuando eso tan bonito que lucía en el plan de desarrollo no viene acompañado por presupuesto. Y y que se hayan asignado de ese presupuesto estable, porque entendemos que las regalías no son estables y nadie en ningún país del mundo se financia la ciencia con presupuestos inciertos o decrecientes. Y las Ok. regalías por naturales razones que proceden de un recurso que se va a acabar, de un recurso no renovable, pues obviamente se van a acabar no solo por la apuesta de no más explotación, sino porque así no hubiera más explotación, es cuestión de años de que ese recurso minero energético se va a acabar. Es un punto muy importante, profe, y ya casi que se nos acaba el tiempo, pero yo quiero que hagamos como un recuento de todo lo que se puede llegar a afectar en el país si no toman una decisión respecto a los recursos para la ciencia. Usted ya mencionó el sector, es que es prácticamente todo, pero a los que más les pega duro. Pues a los que más les pega duro es a todos
los proyectos, los grupos de investigación que han venido resolviendo preguntas de investigación cuyos resultados aportarían a las apuestas del gobierno en este cuatrienio y con seguridad a más largo plazo como políticas de Estado. Yo entendería que es una política de Estado la seguridad farmacéutica, yo entendería que es una política de Estado la seguridad alimentaria, entendería que es una política de Estado la seguridad energética. Y si esas son políticas de Estado, todos los grupos de investigación que trabajamos en esas áreas del conocimiento tendríamos que aportar a que se materialicen estrategias que conduzcan a esa baja o a reducir la dependencia que actualmente tenemos a nivel de esos sectores. Tenemos 400.000 millones de pesos, no solamente un 25% menos que lo que se ejecutó este año, que lo que se asignó este año, sino el Ujú. presupuesto más bajo en los últimos 25 años de la historia de este país. Eso es una vergüenza. Pero entonces, a esos 400.000 millones o de ese presupuesto participan de esa gran pequeña bolsa todos los investigadores del país. En el mundo, un investigador reconocido debería estar liderando un proyecto, ¿cierto? Colombia tiene en la última medición, y voy a ser muy puntual en eso, la última medición del propio Ministerio de Ciencia arrojó como resultado el número mágico de 21.092 investigadores reconocidos, de todos los profesores, con o sin doctorado, aquellas personas dedicadas a hacer investigación y reconocidos como investigadores en las distintas categorías, hay 21.092. Entonces, si necesitáramos plata para los 21.092, haciendo o invirtiendo entre 200 y 300 millones, que eso no es nada, pero tampoco es poco para tratar de mantener vivo el sistema y seguir de a poquitos alimentando esos proyectos para que no se mueran por inanición, ese presupuesto que hoy se tiene, asumiendo que el 100% de los 400.000 millones se fuera para esos proyectos de investigación, a razón de 300 millones por proyecto, solamente Sí. 1.300 investigadores de los 21.000 tendrían plata para trabajar el año entrante. Es decir, el 96%, más de 19.000 investigadores, sin contar con que esos investigadores dirigen estudiantes de pregrado, maestría, doctorado, de que toda la arandela y de que todos los recursos humanos Gravísimo. dependen del proyecto, no los estamos contando en esos 21.000. Estaríamos dejando más de 19.000 investigadores de brazos cruzados en sus instituciones de educación superior, dictando clases o hablando de lo lindo que podría ser investigar sin recursos. Podrían hacer disertaciones, pero experimentación sin dinero no es posible. Ese es el impacto que tenemos. Vamos a dejar a más de 19.000 investigadores reconocidos, con sus estudiantes, con sus pollitos, sin que hacer el año entrante, en el 2024, porque no hay presupuesto para investigar. Bueno, profe, pero ya para finalizar, ¿y qué responde el presidente Petro y qué responde la ministra? Lo primero que le hemos dicho muchos es que hay unos discursos muy nocivos, ¿no? Los investigadores son una élite, esto de democratizar el conocimiento, es que mucha gente se ha esforzado para tener un doctorado, para ser investigador, y de hecho es la educación y la educación posgradual también es un motor fundamental de movilidad social. Entonces, no estamos hablando de una élite privilegiada, estamos hablando de personas que somos la primera generación, y me incluyo, de profesionales en una familia y muchas más de tener posgrado. Entonces, no estamos hablando de ninguna élite privilegiada, estamos hablando de una sociedad de estratos 1, 2 y 3 que con mucho esfuerzo le han dado educación a personas como yo y que entendemos la importancia de la educación y de la investigación científica, pero pareciera que eso termina poniéndonos en bandos y me parece muy nocivo ver en blanco y negro. Entonces siempre le hemos transmitido, y por lo menos desde la Academia de Ciencias, al gobierno de turno, que no somos sus enemigos, que quizás con un poco de mutua humildad podemos aportar a un país.
y que tenemos objetivos comunes y que tenemos propósitos comunes e ilusiones comunes, que es ahí donde tenemos que encontrarnos. Em, yo no entiendo por qué ni el gobierno ni el legislativo eh, decidieron recortarnos las boronas que se estaban pidiendo para ponerle alguito más de presupuesto al ministerio. Sabemos que en el legislativo hubo una iniciativa de más de 20 congresistas que pedían ponerle 150.000 millones, que realmente no son nada comparado con los billones que de la reforma tributaria podrán oxigenar con presupuesto a los distintos sectores. Eran las boronas que se pedían y se negaron a poner ese presupuesto. Digamos que por natural reacción, si el presidente, que nosotros somos un país presidencialista, si él se niega o si él hubiese dado su visto bueno, con seguridad la bancada de su partido, que fue en gran medida la que se opuso a esa adición presupuestal, hubiera dado su visto bueno. Pero no dependemos solo de voluntad, sino que se comprenda el daño de seguir siendo dependientes de otras sociedades para lo más Mm. mínimo. Entonces, yo no entiendo, desde lo personal es para mí incomprensible qué ocurre allí. Con la ministra no tengo ningún comentario, con mucha ilusión habíamos visto su llegada, digamos que me imagino que trata de hacer una gestión importante, entiendo por los discursos que ha dado y por las conversaciones que hemos tenido. Ella dice que está dedicada a limpiar la casa. Nosotros en el Empalme participamos muchos y encontramos procesos que no estaban bien llevados en la administración del gobierno anterior, pero sin duda alguna no es nada generalizado, porque estuvimos allí y sabemos, incluso entregamos un informe de empalme donde pusimos las alertas, donde consideramos que eran aspectos que había que mejorarse, pero si no hay si no se distribuye bien el tiempo para cumplir con las funciones, pues probablemente ahí también hay una responsabilidad mutua. A mí me llama también la atención de que la ministra no se hubiese hecho presente en el Congreso para defender su presupuesto. Los congresistas llaman la atención sobre el jefe de cartera, es el que tiene que estar aquí pendiente de su presupuesto y de pronto ella estaba ocupada en otras cosas internamente y se le pasó a hacer la gestión en el Congreso y eso pues nos perjudicó a todos. Pero de resto no tenemos sino silencio por parte del Sí. gobierno y pues vamos a seguir insistiendo en estos ejercicios pedagógicos para que entiendan primero la buena voluntad del sector y segundo para que de pronto eh, con mayor desprevención puedan tomar mejores decisiones aún para su propia gestión. Ay, bueno, pues profesora Gabriela Delgado, quedo yo también triste como colombiana, porque el panorama es completamente lamentable y cada año que se pierde, pues es una innovación, una investigación, un aporte social y humano también Y un ser que se humano pierde. Entonces, formado que se frustra sí. y que si tiene menos años que nosotros, que quizás ya estamos de salida, tiene natural derecho a cumplir sus sueños personales y se van a ir del país. Así es. Entonces, nos vamos a quedar con una generación sin formación porque las personas que hemos formado, la masa crítica, eh, no, no encuentra aquí un nicho para desarrollar las capacidades y para alcanzar mayores competencias. Eso es lo más grave. Los proyectos se podrán recuperar, pero los seres humanos, el talento humano, las generaciones que estamos votando a la calle y que las están aprovechando otros países, eso es incalculable el daño que nosotros nos estamos autoinfringiendo como país por no ver la importancia de la ciencia y por no hacer decididos aportes presupuestales, entre otros, para poder retener ese talento humano y darle condiciones dignas para ejercer como investigadores. Gabriela Delgado, PhD en Ciencias Farmacéuticas, profesora de la Universidad Nacional. Muchas gracias por haber estado en este espacio, por explicarnos estos temas que a veces son complejos de entender, pero que son fundamentales para el tejido social de un país. Así que muchas gracias y bueno, estaremos muy pendientes de qué sucede con el sector de la ciencia.
Muchas gracias. Gracias por el espacio. Un abrazo para ti, Paula. Gracias.